Óscar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas tardes y buenas noches, Michelle. Cuéntame, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? Te oigo perfectamente bien. Yo también te oigo bien. De momento bien, aquí estamos en este primer programa. Lo hemos retrasado. Las cosas del directo. Lo hemos retrasado 2 veces ya. Pero aquí estamos. Sí, bueno, pero esas son las cosas del directo, ¿no? Esa es la magia que tiene también. Hay que verlo así. Ya. Hay que afanarse con estas cosas. El tiempo de Dios es perfecto. Salen las cosas cuando Él quiere. Cuando tiene que salir y salen bien, además. Así es. Hoy hablamos de Sebastián Lemba, ¿no? Este señor que ha estado en la historia, ¿no? Sí, tenemos un programilla, el primer programa que sacamos de esta serie que hemos titulado A la Greña. A la Greña. A la Greña, que si no lo sabe el público, pues es un concepto de un pequeño debate, sin más, con un motivo de encuentro que sería un personaje. No necesariamente tiene que ser histórico, un personaje latinoamericano que nos venga de algún momento, que llegue hasta nosotros y siempre conectado por medio de la música, en este caso la salsa, porque estamos yendo muy al pasado, a las raíces de lo que es nuestra cultura, de nuestra cultura latina y que sobre todo entronca con la cultura antillana y caribeña que se originó a partir de la llegada de los conquistadores allá en el 1490 y pico y que se extendió hasta nuestros días. Y en concreto vamos a hablar de un personaje. Este personaje es Sebastián Lemba, personaje histórico dominicano muy poco conocido por los dominicanos, pero que es un elemento fundamental porque supuso una ruptura en la línea de la conquista hispánica, en el que un individuo que estaba en ese momento oprimido por los conquistadores se rebela, arma una pequeña revolución y pone en jaque mate a la corona española, nada más y nada menos. O sea que estamos hablando de un tío. En cuanto a sus orígenes, tenemos un problema porque la inteligencia artificial me dice que Lemba era un esclavo africano probablemente traído desde la región de África Occidental. ¿Cómo es eso? Sí, por supuesto, porque date cuenta que Lemba fue de los primeros bloques de esclavos que llegaron a la isla para sustituir la mano de los indígenas. Entonces, claro, estos esclavos que eran regularmente capturados en la zona de África, en el caso de Lemba, en la zona de Sudáfrica, la zona de Soweto, Sudáfrica, esa zona baja, y que luego eran transportados en barcos. En esa época había ese negocio de la esclavitud, y eran llevados a la República Dominicana, y de ahí luego los repartían a las diferentes islas del Caribe e incluso hacia América. Y en el caso de Lemba, él llegó en un contingente de esclavos, pero claro, con una particularidad, y eso es lo que hace a Lemba bastante curioso, porque la historia, ya sabes tú cómo es, la historia la escriben los vencedores. Entonces el vencedor siempre va a poner la historia a su favor. A su favor. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir que Lemba? Pues es un negrito come coco que un día se inventó y cogió su machete y tal y se puso remolón. No, Lemba es un tipo que pertenece a una cultura muy curiosa, porque Lemba se le llamaba Lemba porque viene de la tribu de los Lemba. Entonces resulta, y esto te va a gustar, y te va a descolocar. A ver. Resulta que Lemba, la tribu de los Lemba, son descendientes de los judíos, de la diáspora judío. ¿Sí? Entonces cuando tú veas una foto de los Lemba, te vas a dar cuenta que muchos de los dominicanos tienen esa cara, esa nariz, y entonces ese tipo de pelo. Porque era negro, ¿no? Entonces, ¿cómo desciende? Entonces Lemba, que era negro, es negro. Resulta que hay una parte de la tribu de Israel que está emparentada con los etíopes y una serie de pueblos, y que en un momento determinado esa tribu termina en Sudáfrica, en una zona de Sudáfrica, y de ahí se va expandiendo por distintas zonas de África. Pero Lemba tenía la cultura judía, o sea que ellos estudiaban la Torá y tenían las leyes, y Lemba, vamos, eso seguro, aunque no lo dice la historia,
conocía ya la palabra de Dios y conocía la estructura judía del Pentateuco, ¿no? De los 5 libros judíos, donde se habla específicamente de la esclavitud, donde se dice que la esclavitud, que a los esclavos hay que tratarlos bien. Ya. Y ahí empieza, yo estoy ya, ¿cómo decirlo, Michel? Estoy ficcionando la cosa, ¿no? Ya sabes que soy escritor y estoy metiéndole ahí. Imagínate a Lemba que llega allí a una... Dime. Imágenes, te lo estás imaginando. Imagínate que llega Lemba allí a la isla y de repente se encuentra un tío como Lemba que utilizaban la ropa judía, o sea, ellos se vestían con ropa judía y todo eso, con un estilo totalmente distinto al africano normal. Llega allí un tipo que conoce la Torá y se encuentra que de repente es esclavo y tiene toda una especie de estructura disciplinaria y una herencia de su pueblo de lucha, porque el pueblo judío ya sabemos que es un pueblo que es eminentemente guerrero desde sus orígenes. Sí, y que es un pueblo que estuvo toda la en la esclavitud, es un pueblo que estuvo en la esclavitud y que Lemba segurísimo que tendría esa realidad histórica de su pueblo o de su origen o de sus raíces o lo que fuese, en el caso de Moisés, ¿no? Que tendría la idea de no podemos aceptar la esclavitud, de que hay que salir, ¿no? Y imagínate, a partir de ahí, dale tu caña a ver lo que se te puede ocurrir. ¿Fue Sebastián Lemba un héroe para los cimarrones o también para los dominicanos? Y vamos a hacerla un poquito más estricta la pregunta. Para los dominicanos actuales, porque en aquel entonces podríamos encontrar muchos dominicanos que sí, que digan que fue un héroe también, pero para los de ahora, que igual ni lo conocen. No creo que... Yo no lo conocía porque yo nunca lo vi en la historia. Yo me encontré con Lemba en una estatua en el Museo del Hombre Dominicano un día. Ya. Yo veo esa estatua allí y digo, ¿y este negro quién es? Yo no tenía ni idea. Y de repente leyendo vi que era Lemba, pregunté en el museo y me explicó ahí un chico quién era, más o menos, 4 cosas. Pero claro, cuando un dominicano ve a Lemba lo que está viendo es a un haitiano. Y entonces, como ya sabes tú lo bien que nos llevamos, sí. La gente tiene ese conflicto con su parte negra, en el que nosotros los dominicanos solemos tratar de evitarlo. Entonces, ¿qué ocurre también aquí? Que ese aspecto del negro cimarrón se utilizó de una forma despectiva, como, es un negro que se ha rebelado y que no quiere ser parte de la estructura, del establishment, ¿no? Pero es que no era así. Lemba lo que dijo es, nosotros somos un pueblo distinto y nosotros tenemos derecho a la independencia, a ser libres. Y entonces se organiza con un grupo y ahí surgen las primeras guerrillas en Latinoamérica. Y Lemba es de los primeros guerrilleros de Latinoamérica. ¿Quiénes vendrían siendo los esclavizadores? ¿Qué países? ¿Cómo no te oí bien, Michel? ¿Quiénes vendrían siendo los esclavizadores? ¿Qué países serían? Bueno, los esclavizadores en esa época eran, por un lado, primero España, luego ya con una serie de tratados llegan allí los franceses, y si la isla se divide en dos en un momento dado, y Francia ocupa la parte oeste de la isla, y la parte de la Hispaniola la tiene España. Entonces, en un momento dado, entre las fricciones que había entre franceses y españoles, y las fricciones internas de los propios negros buscando su libertad, pues la zona de la frontera con Haití en ese momento se fue expandiendo y todo eso se fue quedando como un territorio perdido, porque era una manera de poder, digamos, delimitar una zona de guerra para poder, que todo lo que se encontrase ahí era territorio hostil, era como un poco el oeste americano. Tengo un dato curioso por aquí, a nivel de estrategia, dice que Lemba utilizaba el conocimiento del terreno para emboscar y resistir a los ejércitos españoles. Eso es lo que te he dicho antes. Lemba fue de los primeros guerrilleros en Latinoamérica, porque él usaba esa táctica, la táctica de la guerrilla, que era grupos reducidos de negros que atacaban las aldeas españolas con ataques sorpresa, muy rápidos y contundentes,
y con armamento muy específico. En ese caso eran palos, piedras, machetes, ya ves tú, contra los arcabuces españoles. Y aún así, los españoles no podían contra ellos, porque luego poco a poco ellos iban cogiendo armas, y luego con el tiempo también, con el mercado, con los piratas y todo eso que había por la zona, pues ellos fueron también adquiriendo armas de guerra. Esto es la ficción, ¿vale? Porque de qué otra forma podían haber hostigado al ejército español durante más de 20 años prácticamente, que Lemba estuvo dando caña, ¿sabes?, con sus grupos, y se movía por distintas zonas de la isla. O sea, si hoy atacaba en el sur, 7 o 10 días después te lo encontrabas en el norte. Ya. Y hay una anécdota que yo leí, que no sé si es real, de un escritor dominicano, que él decía que esos negros se aparecían de repente, muchas veces montados a caballo, desnudos, portando un machete en la mano, cargando contra los ejércitos europeos y conteniendo bajas y bajas hasta que alcanzaban al ejército y allí no quedaba títere con cabeza, nunca mejor dicho. O sea que podemos decir que la resistencia de Lemba tuvo un impacto significativo en lo que es la abolición de la esclavitud en la isla, ¿no? Por supuestísimo, y no solo eso, sino que el impacto de Lemba se extendió por toda la isla y ocupó también la parte de Haití. En esos digamos, pequeños pueblos y grupos que se fueron formando, es de alguna manera el origen de la República Dominicana, porque luego estos grupos de negros se fueron mezclando con los pocos indígenas que quedaban y se fueron mestizando con los indígenas, y luego también muchos europeos en diferentes zonas también, que ya se habían mestizado con los esclavos negros y con los indígenas, y de ahí sale la raza dominicana, que es una raza de tres, ¿cómo decirlo?, de tres pueblos, de tres naciones, que son los africanos, los indígenas y los europeos. Estas son las tres naciones que conforman la raza dominicana. Y luego ese espíritu de haber vencido o de haber hostigado hasta prácticamente acorralar al ejército europeo, al ejército español de alguna manera, se extiende a Haití. Y todo ese espíritu de la libertad y de lograr la libertad por encima de todo es lo que luego permite que los haitianos, que eran de alguna manera descendientes de Lemba en el sentido conceptual, también se arman de valor y arrasan contra el ejército y atacan al ejército francés por una serie de situaciones históricas y lo vencen. O sea que sirvió también de motivación para los haitianos. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque en la zona se creó una especie de espíritu de libertad en toda esa zona que abarcó la parte de Haití, porque la mayoría de estos negros escapaban hacia Haití, a las montañas de Haití, porque era la zona donde se sentía más segura, la zona del Bauruco y toda la zona del límite con Haití, del río Masacre, ¿sabes? Entonces, ese espíritu de libertad se cruza Haití. De Haití se produce la revolución, Haití se enfrenta a los franceses y lo derrota, nada más y nada menos que al ejército de Napoleón, de alguna manera, aunque eran sus lugartenientes, pero lo vence. Y entonces a partir de ahí en América se va extendiendo esa idea de que al grande, al poderoso, al imperio se le puede vencer. Ok. Ojo al parche, siendo débiles, incluso sin armas, si un pueblo lucha por su libertad, es muy difícil de doblegarlo. Si nosotros estudiamos la historia de los que vienen siendo parecidos a Lemba, ¿no? Vemos que con los años esas personalidades suelen ser héroes, ¿no? Para otras épocas. Pero por ejemplo, si Lemba hubiese estado en la actualidad, ¿sería considerado un héroe o un terrorista? Es una buena pregunta. Michelle, cada día te superas, ¿eh? La inteligencia artificial. La inteligencia artificial obra milagros. Bueno, yo te diría que sí, sería considerado un terrorista, aunque con una diferencia. O sea, Lemba de seguro hubiese desarrollado una estructura
organizada posiblemente dentro de la izquierda, y lo que hubiese pasado es que tal como, no sé, como Patricio Lumumba por allá, por África, orquestó una lucha de independencia contra los portugueses y es un héroe nacional en su país, no en el caso nuestro, porque nosotros hemos tenido siempre el conflicto de que somos mestizos y hemos estado siempre reñidos con nuestro lado negro, que ahora nos ha pasado factura, porque el gran problema que tenemos ahora con Haití es que ese lado negro que teníamos ahí, como quien dice, no, tapado de millones de personas, ahora se nos ha venido encima y ahora tenemos a todos los haitianos en República Dominicana. Ya. A ver quién es el guapo que se atreve a sacarle de ahí una vez que ya se han metido ahí. La cosa está complicada. Ya. Porque también tienen el espíritu de Lemba y eso es muy difícil de vencer. Uno de los padres de la patria, a ver, Ramón Matías Mella, Francisco de Rosario Sánchez, y el otro, ¿cuál era? Duarte, eso es, Duarte, quería llegar a Duarte. Sabemos que, bueno, hay quien dice que las fotos de Duarte no son las que son, o sea, no son de él, que son inventadas o no sé qué, pero bueno, se sabe que Duarte era un tipo aparente, ¿no? Que era buen mozo, como decimos nosotros. Entonces... Sí, bueno, sí, porque los criollos que habían en esa época es como en el resto de América Latina, pues es gente mestiza con unas facciones muy atractivas, porque los indígenas tenían unas facciones muy atractivas. La historia los suele poner como pueblos así, como opacados y tal, y eso no era así. Ya sabes tú que allí teníamos, por ejemplo, el caso de Enriquillo, que posiblemente hubiese coincidido, es muy seguro que hubiese coincidido con Lemba en la lucha. Eso habría que mirarlo, pero es muy posible que estuvieran de alguna manera sabiendo lo que estaban haciendo y en un momento posiblemente hubiesen atacado juntos, yo qué sé. Pero Enriquillo era un hombre también muy formado, porque se formó con los europeos, era un hombre muy apuesto. Anacaona, que decir, todos los libros la dan como una mujer hermosísima, y las indias dominicanas, y de hecho cuando tú ves la raza dominicana, ese perfil indígena que tienen muchos dominicanos está presente. Son razas muy fuertes, muy fortalecidas, porque al unirse tres razas, ¿no? La raza negra, la raza europea y la raza indígena, pues se formó una raza bastante fuerte. Los hombres dominicanos son hombres y las mujeres dominicanas es una raza fuerte, es una raza que incluso es de alguna manera violenta en su forma en sus gestos, porque hemos heredado esa especie de necesidad y de aguerrida, de lucha por nuestra independencia siempre, ¿sabes? Yeah. Y eso se ve en las razas de hoy. Y entonces en los patricios nuestros, que son Duarte, Sánchez y Mella, de alguna manera también ves, no del todo, pero está un poco simulado la idea de tres razas, aunque Mella sí que era un hombre también de aspecto europeo. Sin embargo, Sánchez era un hombre de color, un hombre negro, africano, un haitiano, como diríamos allí, que a veces nosotros se nos olvida que un africano es un haitiano, porque la clave en Haití es que los haitianos no se mestizaron, porque los franceses, y esto hay que decirlo, no se mestizaban con los pueblos que colonizaban. No se mezclaban. No se mezclaban, cosa que los españoles, y esa es una de las grandes virtudes que tienen los españoles. Fueron más listos los españoles. Fueron más listos los españoles. Sí, porque sobre todo si tú llegas al Caribe y te encuentras allí lo que te encuentras, hombre, hay que ser muy frío y muy bloque de hierro y muy cabeza cuadrada para no marchar. Vamos a darnos una pequeña alegría, ¿no? Pero, Óscar, a donde quiero llegar, vemos a un Juan Pablo Duarte que nos lo pintan elegante y sí. Pues eso, la historia, muchos dominicanos conocen a Juan Pablo Duarte. Las nuevas generaciones habría que darle un buen pescozón para que se pongan al día. Pero bueno, sí. ¿Será que Lemba era un negrito bembón, feo, azul, que la historia no nos hace tenerlo presente bien ahí? ¿Será por eso? No. Lemba debía ser un tipo apuesto, porque cuando tú ves la raza de los Lembas, y sería bueno que la miraras, es una raza muy apuesta, porque es una raza que
está emparentada con la raza judía, de alguna manera es una raza ya mestizada y tiene una presencia bastante imponente, te puedo decir. Y seguro, y Lemba en este caso sería un hombre culto que posiblemente sabía escribir, y cualquier persona en esa época que tuviera esa ventaja se convertía en un líder. Y además, como Lemba ya estaría acostumbrado al liderazgo dentro de su comunidad, porque las comunidades judías son muy organizadas, tienen estructuras de mando que son muy organizadas, piramidales. Posiblemente Lemba tenía esa capacidad de aglutinar que le daba el liderazgo y el conocimiento que tenía, porque lo que él orquestó fue un ejército realmente. Yeah. Y era una guerrilla al uso, como luego posteriormente hemos visto que ha sucedido en Cuba o cualquiera de estos otros sitios. Pero te digo una cosa, la clave está en que Lemba no aparece casi por ningún sitio en República Dominicana, y yo creo que ahora menos, porque ahora con la invasión haitiana, entre comillas, todavía va a ser más difícil la conexión de los dominicanos con Lemba, y sin embargo Lemba puede ser un punto de conexión entre ambos pueblos, visto como un espíritu que pertenece a ambos, porque los dominicanos también somos de armas tomar, en el concepto de libertad está metido en nuestra sangre, en todos los aspectos de la idiosincrasia del dominicano, la libertad, o sea, con eso nadie se puede meter allí. Yo no sé qué es lo que le pasa a mucha gente que cuando se habla de haitianos, yo que sé, se asombran, diría yo, o se espantan, y yo soy de lo que creo que no, que si una persona tiene buenos valores, me da igual de dónde sea, me da igual que sea haitiano, ruso, alemán, de donde sea, es una persona que merece la pena pues conocer y yo qué sé. Y vi hace poco a Santiago Matías diciendo que en 15 años, si esto sigue así, tendremos un presidente haitiano en República Dominicana. Pero ya tenemos un presidente con orígenes, que me parece que es de Libia, ¿no? O ¿de dónde es que el presidente actual tiene orígenes? Creo que libaneses. Creo que es libanés, tiene orígenes libaneses. Y a mí no me disgusta que tenga orígenes libaneses, que no sea 100% dominicano. ¿Por qué alterarse de tener un presidente haitiano? ¿Podría ser un problema eso? Bueno, tal como va evolucionando el problema haitiano en República Dominicana, hace muchos años Joaquín Balaguer ya indicó que eso iba a ser un problema serio, prácticamente inabordable. Date cuenta que ni siquiera Estados Unidos ni las Naciones Unidas lo han podido abordar, no es un tema fácil. Haití es un territorio comanche, territorio en guerra, y los dominicanos no vamos a tener más remedio que llegar a acuerdos con este pueblo, porque es un pueblo que lamentablemente sus recursos han sido dilapidados y esquilmados, y lo que sí que tenemos que hacer es cuidar nuestra tierra, establecer una sociedad de leyes mucho más estrictas, porque los haitianos con el tiempo se han ido degradando como pueblo en muchas partes de su cultura por la propia situación económica que están viviendo. Y creo que al final, y date cuenta de que esto es un fenómeno mundial, no es solamente en la República Dominicana, aquí mismo en España, ahora mismo en España, y eso tú estás aquí, yo estoy aquí, lo vemos, yo estoy en Madrid, aquí prácticamente de cada 10 personas que ves en Madrid, 8 son extranjeros, y en su mayoría latinoamericanos. Es un fenómeno mundial. ¿Por qué se debería sentir mal, por ejemplo, un español de que una persona de otros orígenes tenga cargos públicos y intente hacerlo bien, como que se integre, ¿no?, a la vida, ¿no?, a la vida? Son procesos muy, muy alargados en el tiempo, porque tú sabes que existe una clase gobernante, y esa clase gobernante es un poder estructurado que cohesiona los países. El europeo está sobreviviendo gracias al extranjero. Ahora mismo, si tú sacas a todos los extranjeros de Europa se quedaría, dentro de 10 años sería un asilo, porque no hay recambio para las generaciones. Eso tú lo ves en España. En España la sociedad se ha dinamizado gracias a los latinoamericanos en general. ¿Por qué? Porque el latinoamericano tiene un idioma parecido,
una cultura y una idiosincrasia entre lo que cabe muy parecida, tienen mucha formación y mucha educación, y cuando llega al territorio español llega una persona ya formada en la que España no ha invertido dinero. Esa persona se suma al mercado productivo a costes muy bajos, que es prácticamente una esclavitud contemporánea, la que seguimos viviendo, y esas poblaciones se van integrando poco a poco, y ya tú vas viendo poco a poco el mestizaje con españolas y latinos y latinas, y pasados 50 años pues va a pasar lo que ya está pasando en Estados Unidos, que tú ya vas viendo un alcalde en Nueva York que tiene origen latino, otro por allá, que ya van habiendo esa clase gobernante a la medida que va teniendo poder económico, va creciendo, va saliendo a la luz, y en un momento determinado va ocupando su lugar, porque los pueblos inmigrantes regularmente son pueblos muy fuertes, son personas que por la propia selección natural de la realidad que viven, son personas de una voluntad férrea, son muy fuertes y salen adelante tarde o temprano, y entonces se van integrando en la sociedad, y finalmente cuando pasen 50 años, la Europa que hoy tenemos, que es una Europa de gente blanca entre comillas, no existirá, y lo que vas a tener aquí es un gran mestizaje de pueblos, como está pasando en Estados Unidos también. Y eso va a pasar en República Dominicana. Vas a tener un gran mestizaje de haitianos y dominicanos. Al principio no, porque es muy conflictivo y es muy, ¿cómo decirlo?, tiene una parte dramática y violenta. Esos inicios, ya pasó aquí en España también. Pero cuando va pasando el tiempo, los puestos menores, que es lo que pasa también en República Dominicana, la mayoría de los puestos de mano de obra lo ocupan los haitianos hoy en día. Y eso pasa también en España, entonces pasa en Europa también. ¿Por qué? Pues que la globalización ha cambiado la faz mundial y es un fenómeno imparable. Y República Dominicana mañana será un pueblo mestizo con los haitianos, o no va a ser, porque no va a ser posible que podamos cortar la parte de Haití y decir a los haitianos que sin recursos se queden en su lado, porque eso va a ser imposible. Vemos, por ejemplo, en Estados Unidos que hay muchos, alcaldes, figuras públicas que son latinoamericanos y que son de otros países. Eso en España es poco frecuente verlo. Te estoy hablando de figuras con cargos políticos, con cargos en el gobierno importantes. Tenemos un granito de arena que a nuestro favor, que es que la Miss de este año es de origen dominicano. De origen dominicano, sí. Entonces se van haciendo cositas, ¿no? Qué bonito sería ver personalidades con cargos potentes en el gobierno español, ¿por qué no? Sí, eso sucederá por la propia inercia del crecimiento poblacional, porque tú date cuenta que en España, pues que cuántos por españoles se tiene un hijo, me parece, o 1,5, algo así, o sea, es que no nacen, no hay nacimiento prácticamente. Dentro de 7, 8 años el nacimiento va a ser prácticamente cero, va a morir la misma cantidad de gente que lo que van naciendo, ¿no? Y en un momento dado se invertirá y comenzarán a morir más personas de los que nacen. Entonces llegará un momento en que la población española se va a quedar quieta si sigue esta ruta, porque también hay que contar que la propia realidad y la propia naturaleza tiene sus leyes, ¿no? Y es posible que la propia naturaleza se invierta para que la raza española vuelva a tener su dominancia. Eso es posible. Pero lo que seguro que va a pasar es que los pueblos latinos van a ir creciendo, y es que es un fenómeno fantástico. Yo he visto chicos venezolanos, hondureños, panameños, dominicanos, todos porque yo he conducido Uber aquí, conduzco Uber durante horas y horas, y esos muchachos en el coche, cuando tú los ves hablando, los chicos que ya han nacido aquí, tú no lo distingues de si son de cualquier otra parte de Latinoamérica, porque lo que se ha creado es como una especie de idioma común, que es muy bonito y que es muy poderoso, y que va a hacer que el español todavía se expanda más, porque si España tiene, 45 millones de españoles o lo que sea, pues date cuenta que América tiene 300 y pico millones, o sea que ese idioma, como lo que pasa, como el idioma de las telenovelas, ¿sabes? Que tú lo puedes oír en cualquier parte del mundo y un poco lo entiendes. Sí. Pues es algo así, me pareció un fenómeno muy, muy curioso, que a futuro
se va a crear un español universal, que será como una especie de español como el de las telenovelas o el de las series, y que va a tener una fuerza tremenda para unificar de alguna manera el mundo hispánico, que sería un puntazo, la verdad. Muy bien, Óscar. Óscar, llegamos, tenemos ya el tiempo encima. Gracias por tu tiempo. Espero que todos los jueves estemos por aquí debatiendo algún tema como este que a la gente le encanta, ¿no? Escuchar Sí. estos temas a la gente le encanta, no solamente el cotilleo. De vez en cuando nos meteremos en algo picante. Sí, por supuesto. Vamos a dar caña ahí. A la greña, al fin y al cabo, es un pleito. A la greña, todos los jueves a las 19 horas por el show de la Mega. Óscar, despídete del público de los 90.7. Vale, oye, perfecto, Michelle, ha sido nuestro primer programa. Yo de verdad me he sentido muy a gusto aquí en mi cocina. Le hemos dado ese punto doméstico que queríamos, que sea algo de hablar por casa. De hecho, yo vengo del trabajo, me he quitado las cosas y he dicho, venga, voy a salir al aire como sea, me da igual. Y quitarle un poquito de estructura a las cosas y sobre todo dar, en los tiempos que corren, sobre todo dar para la juventud y sobre todo también para los latinoamericanos, porque son el público que oye esto, y a los españoles que también de alguna manera vean conexiones, diferentes formas de entender España que están surgiendo hoy en día y que nosotros podamos validar eso con nuestro público y crear debate, que más adelante me imagino que crearemos debate. Así que yo te invito a ti que estás escuchando o que estás viendo este programa a la greña en la Mega, que te apuntes los jueves a las 7 de la tarde aquí, Óscar Salcedo y yo, que soy escritor y autor bestseller y mentor, y Michel Reimer, que es un showman fabuloso, de lo mejor que tenemos aquí en España y en Pamplona y en República Dominicana, te lo aseguro, porque es un tipo válido que controla y que tiene una carga de la música y un control de todo lo que tiene que ver con la actualidad musical tremendo. Así que síguenos, te veo ahí y a pasarlo bien. Chao, mi hermanito. Chao, Michelle. Bueno, esto fue a la greña. Óscar Salcedo y quien te habla, Michel Reimer TV. Te recuerdo que todos los jueves lo podrás disfrutar aquí en la Mega, la que se pega. Nos vamos con música. Vamos a escuchar buena música ahora. No te muevas. Entra en mi página web michelreimertv.com.